Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar con una gran amiga de la casa, Marta Lastra, que es tallerista de justamente del curso de formación en derechos para el acceso de personas con discapacidad. Hoy lo que vamos a hablar, ya que el domingo nos toca a todos ir a votar, vayan a votar, hágame caso, es qué pasa con el derecho de votar de las personas con discapacidad. Ahora vamos a hablar con Marta, que aparte de ser una genia en todo lo que es inclusión, es abogada y nos va a hablar del punto de vista técnico, pero también desde lo que es su experiencia y todo el camino que está teniendo con el gran trabajo que está haciendo en inclusión en toda la Argentina y bueno, contar un poco justamente, hola Ceci, ¿cómo estás? Contar justamente un poco de si la Argentina está preparada para que una persona con discapacidad pueda ejercer el derecho a su voto más allá de lo que dice la ley, ¿sí? Mientras Martita se va sumando, los esperamos a ustedes, que se vayan haciendo el mate, que se sienten, que se queden un rato acá escuchando esta gran información. Les voy comentando que quedan muy poquitas vacantes para el curso de cómo escribir y editar tu propio libro, que es este lunes a las 6 de la tarde, estaba dudando si era a las 7. Y bueno, saben cómo escribirse tanto este curso como todos los cursos, alzando nuestras voces @gmail.com, sino también nos pueden hablar por nuestras redes sociales y seguirnos, ver todo el material que hacemos. Así que nada, por ahora estamos con esa gran capacitación de Ceci. También el 15 arranca la capacitación de Martita, que ahora después de toda esta conversación de lo del voto en sí, de las personas con discapacidad, vamos a hablar un poquito también de lo que es su curso en sí, qué temas abarca, por qué deberías tomar el curso, para qué personas vas dirigido, que eso está todo en la descripción, pero siempre está bueno poder, como dice Mirta, se renueva el público, entonces está bueno poder hablar y tocar esos puntos claves para que veas si esta capacitación se adapta a lo que estás buscando. Después, por otra parte, volvemos con un nuevo grupo de locución. Estamos muy contentas con Lucía Vaga, que es la locutora, la tallerista del taller de locución nivel 1 y 2, porque es un taller que nos viene acompañando durante todo el año y cada vez hay más interesados y la verdad que está buenísimo. Lucía se toma todo el tiempo del mundo para siempre tener algo nuevo, algo mejor. Estamos muy cerquita de lanzar el taller de radio. Es un taller que a lo que apunta justamente es para vos que querés eh, empezar a hacer una radio, tenés la ilusión de hacer una radio en tu casa, pero tenés más como ese amor que ¿cómo puedo decirlo? Como quizás uno no tiene esa sapiencia, bueno, justamente este taller de radio te va a dar toda la estructura que necesitas, saber cuáles son los puntos a tener en cuenta para hacer una radio en tu casa y de toda esta información de este nuevo curso te vas a estar enterando en nuestras redes sociales. Ahí está Martita, cuando quieras me mandas la invitación, Marta, y ya arrancamos. Vuelvo a decirlo para las personas que se van sumando y vamos a hablar de el derecho a voto que tienen las personas con discapacidad en nuestro país, estando muy cerquita de las elecciones. A ver, Martita, esperemos que nos banque señal una vez más. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Buenas vos? tardes. Buenas Muy tardes, bien, muy Martita. bien. ¿Todo ¿Qué tranqui? tal? Sí, sí, ¿Qué cuenta todo la mitad de semana? bastante. Y para mí la mitad de semana tiene sabor a viernes, porque sí, son muy intensos. Sí. Mis miércoles son muy viernes. Me encanta. Y bueno. Sí, 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 sí. Vos conoces un poco mi vida y sabes cómo es de intensa. Así Bueno, te que bueno. agradezco mucho por brindarme un pedacito de tu día intenso para brindarnos acá alzando nuestras voces tu honorable presencia. Los Ay, miércoles a la tarde sabes que son para alzando nuestras voces. ¿Mm? son lo más, son lo más.
Bueno, Martita, Sí. para que puedas disfrutar, porque si bien yo sé que vos tenés ganas de hablar de esto y todo, yo quiero que vos como madre puedas disfrutar de tu miércoles viernes. Así que voy a ir al hueso para que no Al perdamos hueso, ni un al hueso. segundo. Estamos cerca de las PASO, ¿sí? Todos lo Sí. sabemos. Bueno, Marta está recontra en campaña y ahora nos Mm. va a contar un poquito de eso también, pero lo que nos trae acá puntualmente es hablar sobre el derecho que tienen las personas con discapacidad de votar en nuestro país. Hay muchas personas que saben que las personas con discapacidad cuentan con este derecho y hay personas que por simple ignorancia no lo saben. Entonces está bueno Sí, poder traer este sí, tema sí, sí, y sí, que sí, sí. puntualmente, digamos, nos digas que el derecho, digamos, que tienen las personas, ¿a dónde está? ¿En qué ley dice? ¿Desde cuándo tienen la posibilidad de votar? Claro, o sea, los ciudadanos del territorio, o sea, los ciudadanos argentinos, nativos o por adopción, que estén Ujú, dentro de lo que la ley establece para que puedan ser, para que puedan elegir y para que puedan ser elegidos, ¿sí? ujú, Son los ciudadanos que están dentro del territorio argentino, considerado argentino, como por ejemplo las embajadas. bien. En ningún lado de esa ley establece que las condiciones con discapacidad o sin discapacidad van a ser sujetos, Ujú, ¿sí? Protagonistas de esa ley, ¿sí? ujú, Primero, no se habla de una discriminación. Segundo, como sabemos, la discapacidad, el concepto de discapacidad fue eh, superando etapas a lo largo de la historia. ¿Sí? Pasamos de un modelo que era considerado, vamos a hacer, te hago un raconto muy, muy, muy cortito sí. para poder entenderlo. ¿Sí? Pasamos de un modelo que hablaba estigmatizante de o sea, que lo estigmatizaba a la persona con discapacidad, pasamos a un modelo médico que se fundaba en el diagnóstico y hablaba solamente de lo que no iba a poder hacer esa persona en virtud de un diagnóstico que lo etiquetaba, Ujú, hablando de que su diagnóstico lo llegaba a limitar y a condicionar, más allá de su ser en sí mismo. Hasta que evolucionamos al modelo actual de abordaje de la discapacidad, que se denomina el modelo social, en donde si bien habla de que esta persona tiene una disminución o en cualquiera de sus capacidades, o sea que puede ser sensorial, intelectual o motriz, y dentro de todas ellas que pueden ser variables, mixtas y muchísimas, muchísimas variantes dentro de cada una de ellas, lo que tenemos nosotros es otra cosa más. Es en la medida que esa persona, con esa disminución, con esa afección, puede o no incorporarse a la sociedad, ahí va a estar discapacitado. O sea ujú, que las barreras son puestas desde afuera hacia adentro. Si bien esa persona tiene un diagnóstico, tiene una disminución en sus posibilidades en comparación a lo que conocemos como generalidad, pero las barreras las pone la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Paren que voy a hacer algo muy, muy doméstico, ¿sí? Esto Televisión es en así, vivo, me esto es encanta. televisión en vivo y uno está dentro de su casa. Sí, 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 me olvidé, pero bueno, lo tenía que apagar. El tema Tranquila. es el siguiente, el tema es el siguiente. La sociedad es la que pone las barreras para que estas personas con cualquier condición discapacitante no Ujú, pueda participar de todo lo que debe participar. Ahora, fue necesario llegar a una convención internacional que hable sobre los derechos de las personas con discapacidad para declararlo explícitamente. ujú, Es en la convención donde se establece que las personas con discapacidad tienen derecho al voto, o sea, a votar y a ser votados, a ser elegidos también. ¿Sí? ¿Por qué es necesario, uno dice, en este momento de la historia, por qué es necesario hablar de esta declaración? ¿Por qué es necesario expresarlo? Porque, como te decía, veníamos históricamente de un abordaje de la discapacidad más o menos como un tabú. Cuando estigmatizante, nosotros éramos, tal cual. exactamente, cuando nosotras éramos muy chicas, y aún antes, peor, ¿sí? La persona con discapacidad se iba a vivir allá con algún tío perdido en otro lugar, lejos de la ciudad,
porque no se lo tomaba en cuenta en virtud de lo que sí hubiese podido hacer. O sea, no se trataba, no se le daba la oportunidad de poder fortalecer sus capacidades. Entonces, y a su vez terminaba siendo un tabú para la familia, bueno, eso fue evolucionando. Ujú. Yo, con mis 42 años, no he tenido compañeros en la escuela con discapacidad. Sí, yo tampoco. Claro, esto surge hace poco tiempo, hace unos cuantos años atrás, en la medida que se fue poniendo en práctica la convención por los países signatarios, o sea, los países que firmaron, que adhirieron a la convención, tienen un tiempo para ir adaptando, para ir adecuando, para ir accesibilizando toda su estructura, para dar cumplimiento pleno a esta convención. Y esta convención no habla de cosas extrañas. Esta convención es una declaración expresa de lo que por derecho corresponde a todas las personas, pero Ujú. había que designar, había que expresar, había que decir que esto le corresponde a las personas con discapacidad. Entonces, Perfecto. esta convención habla de que las personas con discapacidad deben y pueden votar, ¿sí? Entonces ahí vos dices, pero ¿cómo? Si yo no sé si entienden o no. A ver, las limitaciones, ¿sí?, para las personas con discapacidad deben estar otorgadas a través de una autoridad judicial para protegerlas, para cuidarlas y no para condenarlas. Ujú. Y eso se hace en virtud de un proceso judicial, ¿sí?, específico, que antes era conocido como curatela y hoy por hoy es una limitación hacia la capacidad, hacia el ejercicio de su capacidad, que puede ser plena, que puede ser, o sea, quizás puede tener simples soportes, Ujú. apoyos, sistemas de apoyo, o puede llegar a una curatela debido a que es o sea, que es mucha la discapacidad y no puede y necesita de otra persona que pueda decidir por ella. Pero esos casos se deben analizar de manera individual Claro. y se entiende siempre que son para proteger a la persona con discapacidad y no para atacarla ni Claro, para no para estigmatizarla. limitarla, tal cual. Exactamente, o sea, se debe proteger a su persona y a su patrimonio, ¿sí? Entonces, para eso está establecido este sistema es de protección judicial para las Ujú. personas con discapacidad. Entonces, si nosotros nos vamos a un esquema generalizado, entonces, ¿para qué nos preguntamos si pueden votar? ¿Por qué nos resulta tan extraño? Y sí, porque antes me parece que no nos cuestionábamos eso porque no lo tomábamos como sujetos de derecho. Tal Hoy cual. por hoy, cada vez avanzando, sueño con el día en que mi hijo vaya a votar. Sueño con ese día, es más, Genaro me acompaña a votar, en las elecciones anteriores me acompañó porque fue modificando y puede controlar su conducta, o sea, hoy se autorregula, hablándolo en Ujú. términos como hablan sus terapeutas, Claro. ¿sí? Hoy se autorregula, entonces puede comprender muchísimas cosas y puede acompañar, en este caso, a su mamá, a ejercer el derecho al voto, a este acto que nos consagra, que es el sumum de la democracia. Tal ¿Sí? cual. Nosotros que vivimos en una democracia y que la tenemos que cuidar y que la tenemos que fortalecer, debemos fortalecer la democracia también en todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Y ahí vamos a encontrar, a partir de ahí encontramos un sinfín de cuestiones que vos me las vienes haciendo hace rato, que vos vienes preguntando, cómo hacemos, qué pasa, Sí. eh, cómo hace una persona con discapacidad para votar. Esa es O sea, la pregunta que te iba a hacer. Hablamos de una evolución, ¿no? Del trato de la sociedad, digamos, para las personas con discapacidad y también, digamos, como hemos hablado, las mujeres cuidadoras o el familiar que esté apoyando a esa persona. Ahora, cuando vos o yo vamos a una escuela a votar, digamos, podemos ver online ahora o en el padrón, en qué mesa nos toca, en qué lugar del colegio. Habrá una persona que tiene una discapacidad, como vos dijiste, digamos, sensorial, motriz, o ayúdame la otra que no me acuerdo la palabra. tenemos Sí, la intelectual, intelectual, ahí está, o una intelectual, discapacidad digamos, físico-motriz y una sensorialidad. A través de esas, digamos, esas son las clasificaciones sí, más generales que a perfecto. mí me gusta usar para que todos podamos comprender y empezar a asimilar. Bien. Perfecto. ¿Cómo hace? Entonces, ¿cómo es el momento, digamos, de esa persona
cuando va a votar, o sea, el domingo, esa persona cuenta con una ayuda si no puede acompañarla alguien de su familia. ¿Cómo hace una persona ciega para poder ver las boletas? O sea, y así un montón de preguntas que te dejo que vos me contestes con los ejemplos que se te ocurran. Sí, en teoría, a ver, si nosotros nos vamos, cualquier persona que necesite asistencia a la hora del sufragio puede y debe ser asistida solamente por el presidente de mesa, Ujú, ¿sí? O sea, que los presidentes de mesa vienen a subsanar todo lo faltante, todo lo necesario para que esa persona pueda votar, ¿sí? bien. Si una embarazada se le descompone y tiene miedo de entrar sola al cuarto oscuro porque está cerca del momento o está en una situación que necesita algo, puede entrar con el presidente de mesa. O sea, a Bien. ver, hay cuestiones y hay situaciones que son extremas y siempre son subsanadas por la presencia del presidente de mesa. Ujú, Eh, por ejemplo, una persona ciega puede entrar con otra persona a votar de su confianza, a que elija de su confianza, o con su lazarillo, o sea, con su perro de confianza o perro guía. O puede pedirle, si va sola, puede pedirle a la autoridad de la mesa, al presidente de mesa, que la acompañe. ujú, ¿Sí? Y está en virtud, o sea, está dentro de las obligaciones del presidente de mesa, cumplirlas a rajatabla, ¿sí? En la asistencia al 100%, o sea, totalmente imparcial a la hora, al momento de emitir el voto, como también conservar la exigencia de que ese voto siga siendo secreto. ¿Sí? ujú. Entonces, tenemos cosas que son muy lógicas y que nos cuesta a nosotros aplicarlas y trasladarlas hacia la persona con discapacidad. Y no me quiero ir a leyes específicas porque la Ujú. legislación existe. Lo que tenemos que hacer es formarnos. Formarnos no es lo mismo que informarnos. Informar, uno lo estudia. Formar empezamos a asimilar y llevarlos a los casos concretos. ¿Cómo hace una persona con una discapacidad intelectual? De la misma manera. Puede entrar con la persona de confianza o pedir a la autoridad de la mesa que tal cosa, que lo acompañe. Y lo Bien. mismo con una persona con una discapacidad física. Ahora, llamó mucho la atención uno de nuestros amigos de la cuenta de Disca Derecho, subió unas fotos de Dante de una persona que tiene síndrome de Down sufragando. ¿Cómo las personas con síndrome de Down pueden votar? Sí, todos. Este, mm, Acá nos dice a ver, Milagros, no te escuché Marta, ¿pueden entrar con un acompañante al cuarto oscuro? sí. Sí, nos contaba, no, quédate tranquila Martita que yo te las leo. Pero vos podés Eh, escuchar. sí, 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 igual Perfecto. creo que se le habrá cortado. Lo que nos decía Marta es que el presidente de mesa es la persona que, digamos, acude ante cualquier tipo de Subsana, falta. claro, Subsana. antes subsana, ante cualquiera, persona con discapacidad, persona sin discapacidad, sí, tiene subsana. Cualquier A ver, ciudadano, ciudadana, ciudadana que entra y quiere votar. exactamente, entonces, a ver, hay cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, sí, y ante cualquier duda, sí, están las autoridades de la escuela, las autoridades de la escuela, como para a ver si el presidente de mesa no tuvo la oportunidad de formarse o de Ujú, informarse sobre el tema, también lo puede hacer con la autoridad de la autoridad electoral que está en la escuela permanente, que vienen a ser, no sé si son los fiscales generales, bueno, no sé bien, pero a ver, ujú. la cuestión es la siguiente, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Cómo podemos acompañar y fortalecer el acto electoral por excelencia de la democracia para que pueda ser accesible para todos. ¿Sí? Y accesibilidad para las personas con discapacidad porque todavía no tenemos los principios de diseño universal para que podamos aplicar en todas las situaciones. Entonces, y ahí volvemos con lo que siempre insisto y soy muy redundante, sí, que es soñar con esta Argentina inclusiva que está poniéndose en marcha en Córdoba a través de la Córdoba Inclusiva. La formación es fundamental, ¿sí? Hoy por hoy en nuestro país no constituye una política pública, ¿sí? La contención, el abordaje de la discapacidad en Argentina. Justo eso te ¿Por iba a qué? preguntar, si vos considerás que Argentina está preparada para que, Argentina digamos, tiene se todo. pueda llevar a cabo el derecho. Argentina, claro, Argentina tiene todo dado. El abordaje de esta problemática no está organizada, ¿sí? Para mí, a ver, tiene la mejor de las intenciones,
pero todavía dependemos de las autoridades de turno que estén en el Ejecutivo de que se aborde de manera responsable. Y aún así, con la mejor de las intenciones no llegamos a otro lado, porque deben estar formados en la ejecución de políticas públicas. Y hablar de ejecución de políticas públicas implica tener una cosmovisión de la problemática. ¿Sí? Si nosotros no vemos, ¿sí?, a nivel interministerial, totalmente transversal, cómo se van a ejecutar las políticas, no vamos a poder avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué soy insistente en esto? Porque seguimos firmando convenios con quienes nosotros consideramos que valen la pena y son excelentes instituciones que hay que fortalecer, que hay que trabajar, pero se debe hacerlo en un marco organizado. Entonces, si nosotros armamos convenios para poder acercar herramientas que son necesarias para que la sociedad civil pueda formarse, bienvenido sea. Pero si nosotros no tenemos un sistema que determine que las autoridades electorales, como todo el poder judicial federal, debe formarse en trato adecuado, debe formarse en accesibilidad y debe asimilar los principios de diseño universal, estamos haciendo aguas ahí. Porque tenemos la posibilidad de tener la mejor herramienta, ¿sí?, para que de manera naturalizada podamos hacer valer el derecho de todas las personas. Tal cual, o sea que no tengamos que hacer este tipo de espacios para que, digamos, se naturalice, exacto, lo que es natural de por sí. Claro, hoy por hoy, en Córdoba, desde el diciembre del 2020 tenemos una ley y que se está trabajando arduamente en la reglamentación. ¿Y por qué no sale esta reglamentación? Estamos en los tiempos normales y todo lo demás. ¿Por qué no sale esta reglamentación? Porque debe ser minuciosa, no podemos permitir que se nos escape un detalle. ¿Por qué? Porque a partir de aquí empezamos a formar a cada agente del Estado en todos los poderes, incluido el judicial, que es el que interviene en las elecciones provinciales a nivel electoral y todo lo demás. ¿Por qué? Porque debe establecerse que a nivel mundial un 15% de la población tiene discapacidad. No podemos sacar del plano a este porcentaje. El 15 y entre el 5 y el 10 en teoría en Argentina. Y en teoría porque ahí también habría una crítica para saber el censo, para poder censar a las personas con certificado de discapacidad y las personas que no lo tienen. Pero, a ver, a lo que voy es lo siguiente. Todavía tenemos que fortalecer espacios como este de la sociedad civil para difundir, para propagar, para fortalecer lo que por derecho tenemos todos. Porque todavía es necesario hablar y seguir diciendo que las personas con discapacidad sí pueden hacer tal cosa. Entendamos que las personas con discapacidad son así, son primero personas. Después tienen o no una condición discapacitante, ¿sí? Pero en ningún lado las leyes determinan actos discriminatorios o prohíben realizar actos a ciertas personas por su condición. Si no estamos hablando de un acto discriminatorio. ¿Sí? Y ahí volvemos a lo que yo en algún momento lo hemos charlado, que nosotros no podemos tener las mismas leyes a aplicar en situaciones diferentes o con personas con condiciones diferentes, porque si no también tenemos casos ahí de discriminación indirecta. Entonces, debemos ser muy cautelosos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es algo maravilloso y es muy cortita para aprenderla, para saberla, pero no habla de otra cosa que no sea la posibilidad de la persona con discapacidad a vivir una vida plena, igual que la vives vos y que la vivo yo. Es una declaración de derechos expresa que debería haber sido totalmente naturalizada, pero es necesario expresarla para que las generaciones futuras, que ya la viven de manera natural, puedan hablar ya de convivencia y no de inclusión como hablamos todavía nosotros. Entonces, exacto, en resumidas cuentas, debemos entender que el diseño universal, estos principios, este paradigma, esta nueva mirada, ¿sí?, de tener la posibilidad de que todas las herramientas, espacios, lugares, webs, sitios webs, baños, plazas, estadios de fútbol, calles, todo lo que se te ocurra donde vos vives pueda ser usado por todas las personas. Y ahí dejamos de hablar de accesibilidad.
Claro, te iba a decir, ahí tocamos lo que es el acceso a la Claro, accesibilidad claro, universal, lo que vos hablabas. claro, pero si nosotros hablamos ya, evolucionamos a un diseño universal, en Ujú, donde de manera natural construimos un edificio con la puerta ancha también para que pueda pasar una silla de ruedas. Tenemos la ventanilla para las personas de baja talla, las personas que están en silla de ruedas, como para las personas de una estatura que se considera como estatura normal o media, como ujú. se llama. Tenemos totalmente asimilado que los carteles tienen que estar con la lectura auditiva, ¿sí? Y con braille, y con sistemas aumentativos o soportes que puedan fortalecer la comprensión de las personas con una discapacidad intelectual. Ujú. Vamos a entender que esto es lo normal y que en este mismo mundo vivimos todos. Entonces, a partir de esta mirada es donde nosotros debemos hacer hincapié. O sea, nosotros, por un lado, veo que existe hoy por hoy una decisión de estar presente en muchos sectores. Para mí se lo debe abordar de una manera integral, de una manera que tenga en cuenta el trato adecuado y el diseño universal como bases y esquemas de todo un proceso de organización del Ejecutivo. Y ahí no va a ser necesario seguir hablando de gestión, o sea, de que te dejen de pasar primero en la fila porque no puedes esperar, porque tienes una persona con autismo en la fila y vos estás pidiendo al personal de seguridad que te deje, por favor, porque vos no sabes en qué momento va a entrar en una crisis. Y bueno, Claro, y así, ¿por qué? Porque el personal de seguridad va a estar formado sobre las posibilidades de que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque va a haber 2 o 3 características que las aprendió a través de una charla sobre trato adecuado, organizada, estructurada y bien armada, en virtud de un ejecutivo que se preocupa, ¿sí? Que se preocupa, ¿por qué? Porque cada uno de los ciudadanos tenga lo que corresponde, pero primero cada uno de los agentes esté formado para que pueda aportar lo que por obligación tienen los agentes del Estado, hacer mejor la vida del resto de los ciudadanos. tal ¿Sí? cual. Y entender que tener un empleo público, entender que todo lo demás no significa un privilegio, sino también, o sea, tener un sueldo, no, implica que sus obligaciones tienen una carga extra. Esa carga es de hacer mejor la vida del ciudadano, no de joderla. Entonces, si el personal de seguridad está formado, si los policías están formados, no van a venir a preguntarnos a nosotros como locos y pedirnos los documentos cuando un hijo está en crisis, sino ¿qué van a hacer? Van a preguntarnos de qué manera le ayudo, Tal porque cual, se van a sí, dar sí. cuenta que están en una crisis típica, por ejemplo, en el caso del autismo. Si un adolescente está perdido y se le preguntan ¿cómo te llamas? Y el niño contesta ¿cómo te llamas? No lo van a meter preso ni nada, va a entender que tiene una forma de comprensión diferente y que necesita otros soportes y que él no se los puede dar, pero sí puede ir a buscar en dónde encontrarlos. Entonces, a ver, si nosotros tenemos el personal de seguridad, si nosotros tenemos el personal de los juzgados, si nosotros tenemos el personal de los tribunales electorales formados para esto, las campañas tendrían otro eje. Sí, sí, sí. Y con todo lo que decís es como que siempre se me viene lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de temas, que la educación, la formación, termina siendo la clave para todo. No, o sea, no Ujú. estaríamos acá hablando de cuestiones básicas, como me impactó mucho esa escena que dijiste de que quizás le pregunta, digamos, un oficial de policía a una persona con autismo y le responde y seguramente por desacato lo meten preso. ¿Y Ujú. qué hace esa persona que quizás no tiene teléfono, que no puede, digamos, usar también digamos, su derecho a poder hacer una llamada, que alguien lo venga a buscar, todo lo que se desata por el simple hecho de partir del hecho de que todos somos iguales cuando no lo somos en un buen sentido. Es que Entonces, todos somos iguales, necesitamos también en nuestras diferencias tener las claro, sí, sí, posibilidades de acceder a los mismos derechos.
Sí, sí, es que me refiero a la particularidad de cada persona, ¿no? Porque no, Sí, no sí, hablamos de este punto de las discapacidades que vos me decías. Una persona, me pasó con una persona conocida que que tiene diabetes, que digamos, en una cuestión rara se desmaya y no le creían, y esta persona tuvo, digamos, que cuando le midieron la glucosa en sangre, ahí recién le creyeron y lo dejaron que vaya a buscar su medicamento, porque, digamos, en una situación un poco loca con la policía, pero si hablamos de eso, de una digamos como de una enfermedad, en este caso como la diabetes generalizada, que la tiene un montón de porcentajes de las personas del planeta, imagínate una afección que quizás no es tan conocida o que es, digamos, puesta como un tabú, ¿no? Que preferible sí. no hablar, y tampoco cuando uno quiere saber esa información, no la tienen tantas personas, no está al alcance tanto de la mano. Hoy hablaba con una, y te dejo un ejemplo como para Sí. pensar. Hoy hablaba con una profesional, una excelente profesional médica, que tiene su hijo con síndrome de Fox, muy poco conocido, o sea, está dentro de las enfermedades poco frecuentes. En virtud de lo que ella me cuenta una vez, cuando me ve unos apuntes que tenía, cuando me voy a una consulta, es la médica que me intervino hace 2 meses atrás. Cuando me voy a hacer una consulta, ve mis apuntes de diseño y me dice, Marta, en los baños públicos no hay cambiadores. Pero le digo, sí, sí hay cambiadores en los baños públicos para bañar. Sí, pero no hay cambiadores para adultos. O sea, ¿cómo se ve que nosotros tenemos aquí en la cabeza de que la discapacidad solamente queda quedas niño? No, esa persona crece. Pero si esa persona tiene una discapacidad que le imposibilita el control de esfínteres y que necesita sí o sí el cambio, no puede ir ni siquiera a un shopping, porque no lo pueden cambiar en el baúl del auto. Claro. ¿Entiendes? O sea, a ver, hay cuestiones y aún así se pierde un momento porque tampoco va a andar sucio, puede ser incómodo para él y para incómodo para el resto. Entonces, vos dices, no se me ocurrió, no, no se me ocurrió antes, nunca me lo cuestioné, pero imagínate algo tan sencillo como ir al Sí, baño, está coartado para una persona con discapacidad y con ciertas imposibilidades adulta. tal cual. Entonces, no adulto, 12 años, ya no lo puedes cambiar en un cambiador. Sí, sí, Y si tiene discapacidad, una discapacidad motriz que le imposibilita poder tenerlo parado, poder tenerlo estirado, no lo puedes cambiar parado. ¿Cómo hace esa persona para disfrutar del shopping? ¿Cómo hace esa mamá para poder tener una salida? tal cual. Nosotros estamos todavía lejos, pero tenemos la semillita sembrada. Que es lo A mí me gusta importante. mucho hablar, sí, me gusta mucho hablar de eso. Por eso hago hincapié en las soluciones prácticas, pero las soluciones prácticas van acompañadas de mucho compromiso. El compromiso y la sensibilidad lo adquirimos cuando nos formamos. Por eso hablo mucho de que la Córdoba inclusiva tiene el eje de formación en trato adecuado, no, formación sensible en trato adecuado, porque debemos llegar a a esa alma, a cada una de las personas que se encuentran como Sí, cumpliendo tareas como agentes del Estado, para que entiendan de que su accionar y su compromiso pueden mejorarle ese día a la persona con discapacidad o a su familia que está gestionando un trámite. Entendamos también, el otro día veía que una señora, una de las seños del jardín de Obispo Trejo, que tiene el programa Trejo Inclusiva, ujú, armó una especie de abordaje de la discapacidad a través de una de las nenas. Con todo lo que hicieron sus compañeritos del jardín, la hicieron feliz. Ese día esa nena fue muy feliz. Y esa debe ser la meta, ¿no? Que tal cada cual. uno de las personas pueda sentirse parte de la misma sociedad. Y una de esas cosas es el derecho al voto, ¿sí? Ujú. El derecho al voto, nosotros, a veces la Argentina está muy enojada con tanta grieta, con tanta cosa, ¿no? Pero es un acto cívico, es una fiesta cívica, el sufragio, ¿sí? Y quizás nos olvidamos de que es un derecho que tienen todas las personas. Y todas las personas, Y un es derecho todas que las no personas, tuvimos como argentinos durante muchísimo tiempo, que hemos sufrido y seguimos claro, sufriendo las consecuencias de ese momento.
Exactamente, todavía hay heridas abiertas en ese tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer en este acto cívico, ¿sí?, que todas las personas puedan acceder. Y por eso los invitamos a que puedan subir su foto, puedan mandarnos la foto, a robarnos y puedan mandarnos la foto de una persona con discapacidad sufragando. Porque es importante, es muy importante naturalizar lo que por derecho les corresponde a todos. Es Arroba en muy importante. Argentina inclusiva y alzando nuestras voces, yo me sumo porque me encanta. ¿Sí? Uh-huh. Y Entonces, nada, queremos que lluevan las fotos el domingo. son muchas las personas y debemos trasladar esta responsabilidad, además de ser una fiesta, es una responsabilidad que también tienen derecho a tener, ¿sí? Tal cual. Aquí está todo muy parcializado. En mi casa tenemos nuestra elección previa hecha con respecto a los candidatos en Córdoba. Y mi hijo identifica muy bien a la persona. No puedo decir que él va a cumplir 9 años, él todavía piensa como su mamá y va a llegar un momento en que me va a cuestionar también como todas las personas. Hoy por hoy también me cuestiona en otros aspectos, pero bueno, y cuando vean a la candidata con la que tengo mi afinidad y mi compromiso, la nombra y la señala. Me muero. Entonces, el domingo, si Lucía nos permite, vamos a poder tener nuestro acto cívico, ¿sí?, y practicar para lo que dentro de unos me quiero años morir con lo que te voy a decir, por Dios, mucho, dentro de 9 años, Genaro va a vivir, ¿sí? Entonces, es muy importante, Genaro, mi hijo, autista, con diagnóstico de autismo, con dentro del espectro autista, como le quieran llamar, para mí es Genaro va a votar. Entonces, esa es la idea. Todos deben votar, ¿sí? Dejemos de hacer diferencias y empezamos a construir esta convivencia hermosa. Y instemos a todos nuestros gobernantes a que se responsabilicen como lo hizo Córdoba y lo hizo la legislatura de Córdoba en tomar decisiones realmente inclusivas y tener cosmovisión, porque solamente, ¿sí?, diseñando políticas públicas responsables vamos a poder tener la Argentina inclusiva con la que soñamos. Y me parece que me encanta, es mucho, hablo con mucha pasión, no he dado muchos datos técnicos, pero sí quiero llegar a los corazones de cada una de las personas que nos puedan ver y sembrarle esta semillita de la convivencia. Sigamos, o sea, con esta naturalización de las cuestiones, porque como hemos hablado hoy del voto, hemos tocado otros temas que hoy empiezan, o sea, que vienen de muchísimo tiempo, de personas ocultas, personas siendo, digamos, como señaladas o apartadas, cuando todos, como vos dijiste la palabra, podemos convivir, o sea, las próximas generaciones van a hablar de convivencia y no de inclusión. Así que también como hablábamos de lo puntual y lo necesario que es la formación, yo te invito en estos últimos minutos, Martita, a que nos puedas contar de tu taller, el taller que das acá en Alzando Nuestras Voces sobre la formación en acceso para los derechos de las personas con discapacidad, que nos cuentes mínimamente los ejes. Tenemos fecha para el miércoles 15 a las 19 horas, que vamos a dejar toda la info en historias, pero contanos de tu propia voz y corazón. Es una inquietud que salió después de muchas charlas nuestras. No es un taller para abogados, ¿sí? No es un taller para abogados, es un taller para los agentes del Estado que están comprometidos, de los agentes del Estado que se comprometen en mejorar la calidad de vida de las personas, y para los voluntarios y comprometidos de las instituciones, de las ONG, ¿sí?, que quieren también sumar de manera activa aprender sobre las posibilidades que tienen todas las personas con discapacidad y las herramientas para que realmente puedan ser protagonistas en nuestra sociedad. O sea, es un taller práctico. Desmenuzamos la convención, hablamos sobre la convención, abrimos un poco la cabeza para entender que la persona con discapacidad no solamente usa prestaciones de salud y para su rehabilitación, sino que va más allá. La vida de la persona con discapacidad va mucho más allá. Y entender que la importancia del tercer sector, o sea, de las organizaciones no gubernamentales, es fundamental en este proceso, ¿sí? O sea,
el empuje que le dan es muy importante. Por eso está dirigido a trabajadores sociales, a voluntarios, a personas que se comprometen con la discapacidad y con el sueño de la inclusión para la futura convivencia, tanto de los municipios como de las organizaciones no gubernamentales. O sea, a eso se dirige el taller. Y buscando, como siempre, también trasladando y hablando sobre el modelo y el ejemplo maravilloso que tiene Córdoba a través de la Córdoba Inclusiva. No puedo dejar de agradecer en este momento que Argentina puede llegar a tener momentos más accesibles de felicidad para todas las personas y que en Córdoba se comienza porque Córdoba es pionera en esta ley. No solamente, en muchas provincias, varias provincias tienen ley sobre trato adecuado, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, en Chaco, pero solo Nunca Córdoba. me sentí menos orgullosa de ser porteña, Martita, con lo que estás diciendo, así te lo digo. Bueno, pero solamente Córdoba, con la Córdoba Inclusiva, habla de la formación sensible en trato adecuado y de la adecuación en accesibilidad. Y esa adecuación en accesibilidad hace mención a los principios de diseño universal. Y esos principios de diseño universal han sido tomados en cuenta solamente por una legisladora en la provincia de Córdoba y es Natalia de la Sota. No puedo dejar de ser injusta, no puedo dejar de agradecer, no puedo ser injusta con todo el proceso, con todo lo que se trabajó por esta ley, ¿sí? Y dejar de mencionarla, porque no es una propaganda política, es un ejemplo político a seguir, Tal cual. ¿sí? Porque ponerse al hombro una ley no es fácil, y sacar una ley por unanimidad mucho menos. O sea, lograr el consenso de todas las fuerzas es posible, y bueno, me parece que va a ser posible en un futuro también en el Congreso, porque hace falta ese empuje y ese compromiso para lograr que una decisión personal pueda convertirse en una política pública, y es la única manera de poder abordar la problemática que sufre en este momento el sector. Así Sublime lo que dijiste, me quiero hacer gracias. una remera con tu última frase, me encantó. Después lo voy a ver, porque vos sabés que no me lo acuerdo, pero lo que sí te puedo hacer es después, vos y Meli se mudan a Córdoba y se transforman en cordobesas y vamos para adelante. Yo por mí ayer me mudé, olvídate, por mí me mudé Sí. ayer. Así que Quiero agradecer que el vivo lo está viendo ahora un querido deportista, un héroe nacional, un deportista paralímpico, Ezequiel Casco, que es un tenista maravilloso que participó en las últimas Olimpiadas y que bueno, que nos está viendo y nos dice que tenemos todo su apoyo y es fundamental de tener un héroe como Ezequiel y bueno, agradecerle que lo está viendo y que con toda la vorágine que viven, bueno, se tomó un tiempito para mirarnos. Así que gracias, sí, y gracias a todos los que están viendo porque es fundamental comprometernos. Tal cual. Porque no nos comprometemos y no nos formamos. Recordemos de sumarnos a la iniciativa del hashtag voto inclusivo, arrobando sí, voto a accesible, Argentina hashtag inclusiva. voto accesible, hashtag voto accesible, hashtag voto inclusivo, cualquiera el que les guste. Arroban Argentina Inclusiva, arroban a Córdoba Inclusiva, arroban Alzando Nuestras Voces, a Familia SEA, a los que quieran arrobar, nosotros lo vamos a encontrar con el hashtag y los vamos a subir. Pero la cosa es visibilizar al sector para que todos entendamos que todos somos parte de la misma sociedad. ¿Sí? La convivencia es el objetivo. Así que gracias. Martita, como siempre, un gusto hablar con vos, te agradezco mucho por tu tiempo, que sé que está más que ajetreada tu agenda, así que nada. Hoy no tanto, mañana va a ser un poquito más, pero estamos ahora, hay que trabajar mucho y se trabaja desde todos los sectores, que es lo más importante. Tal cual, tal cual. Así que bueno, a todos los que nos están mirando le agradecemos muchísimo por su tiempo. Siempre decimos lo mismo, nosotros somos una consultora de capacitaciones online autogestiva, así que si ustedes nos pueden seguir, compartir tanto lo que es la capacitación de Martita como todo nuestro material, que tratamos de hacer un material informativo para que este tema y otros temas que son importantes para la sociedad lleguen a oídos que tengan esa varita mágica de poder para convertirlos en realidad. Les pedimos que nos apoyen con sus me gustas, con compartiendo y estando del otro lado como están ahora mismo. Así que bueno, nos vemos el domingo
cada uno votando donde le corresponde y con ese hashtag hermoso y esas fotos que las van a poder ver en cada una de las historias de nuestros Instagram. Perfecto, voto accesible y nos vemos el domingo en Beso todas las redes. enorme Gracias. a todos. Adiós. Chao Martita, nos vemos. Gracias.